donde que utilizamos para ver, perdón, buen día. Buenos días. Buen día, licenciada. Perdón por la demora, pero es que con este tiempo uno no se puede quedar con los cabellos mojados, porque si no me resfrío. Entonces les decía que habíamos quedado en este cuadro, que era información estadística de una empresa que también permite ver flores, ¿no? O sea, lo vamos a usar para graficar. Entonces partíamos de una información salarial que establecía rangos de 40, en intervalos de 40, y entonces para determinar la planilla salarial, lo que necesitábamos era encontrar la marca de clase, es decir, la media de esta escala, ¿no? Entonces, por grupo o por escala, sacamos la media para cada uno de ellos, ¿no? Simplemente era sumar el límite inferior más el límite superior, dividirlo entre 2 y teníamos el salario promedio, ¿no? Que es la media, ¿no? Y ya todos saben por sus estudios de estadística. Me imagino que sociología también ya ha visto estadística, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, para calcular el monto de la nómina, que serían los ingresos de los trabajadores por grupos, digamos, ¿no? Entonces vamos a multiplicar simplemente la cantidad de trabajadores que pertenecen a esa escala por el promedio de la escala. Entonces vamos a tener el monto de la planilla en esa escala, ¿no? Hicimos eso, finalmente sumamos todo esto, porque acuérdense, Lorenz lo que hace es relacionar la variable renta o ingreso y la variable población. Entonces, para nosotros población es nuestra población trabajadora ahora, los trabajadores, y la renta total que perciben los trabajadores es el monto total de la planilla. Entonces aquí habíamos trabajado en la acumulación en términos absolutos de trabajadores hasta alcanzar los 1000. Y después convertíamos estos absolutos en términos relativos, expresándolos en términos porcentuales. Habíamos dicho que este 100 significaba el 10% de 1000. Entonces dividíamos 100 entre 1000 y encontramos este 10, ¿no? Y así lo hicimos para toda la columna. Lo mismo hicimos para la nómina o la planilla acumulada, ¿no? Entonces fuimos acumulando en términos absolutos, sumando los salarios hasta alcanzar el total. Al igual que en el otro caso, dividimos entre este nivel salarial, digamos, o este monto de la planilla que corresponde a los salarios más bajos entre el total de la planilla y obtuvimos el porciento que representaban este grupo de trabajadores. Entonces, el 6.11%, fíjense cómo lo entendemos, ¿no? El 10% de la población percibe el 6.11 de la planilla, ¿no?
el 50% de la población trabajadora percibe el 39.44% de la renta. ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Así lo entendemos, ¿no? El 10% de la población percibe el 6.11% de la renta. Y estos dos son los que vamos a utilizar para encontrar Lorenz. ¿No? Entonces copiamos aquí esto que teníamos allá, la acumulación de la población y la acumulación de la renta, que son los salarios. Hicimos nuestra gráfica, ¿no? Teníamos una línea de perfecta distribución de la renta y fuimos dibujando Lorenz, ¿no? Al 10% de la población le correspondía el 6.11% de la renta aquí, ¿no? Al 50% de la población le correspondía el 39.44% de la renta, ¿no? Y así fuimos hasta alcanzar nuestra renta. ¿Está bien? Sí, Lisa, estamos viendo. ¿Sociología puede dibujar eso? Sí, Lisa. ¿Verdad? Sí. Ya, está bien. Bueno, aquí había estado con animación. ¿No? Entonces, estos son los puntos que fuimos marcando de esta distribución. Al 10% el 6.11, al 50% el 39%, al 80% de la población 71%, al 95% de la población el 91% de la renta. Esa es la línea de perfecta distribución y eso es la curva de Lorenz. Entonces, como se fijan aquí, la distribución de la renta en esta empresa pareciera que es equitativa, ¿no? Porque está muy próximo a la recta de perfecta distribución de la renta. Fíjense, ¿no? Pero no podemos medir en cuánto. Entonces, un indicador para medir la desigualdad, Lorenz es gráfico, ¿no? Entonces, y Gini trabaja sobre Lorenz, pero lo que hace es determinar cuánto es el índice de desigualdad o el coeficiente de Gini que se le conoce. Entonces, el coeficiente de Gini va a ser un número comprendido entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta distribución de la renta. Todos tienen los mismos ingresos, el 10% de la población percibe el 10% de la renta, el 20% de la población el 20% de la renta y así sucesivamente, ¿no? Y 1 corresponde a la perfecta desigualdad,
Es decir, una persona ha acumulado todos los ingresos y los demás no tienen nada. Ese sería, digamos, lo peor que podría ocurrir. Entonces, el coeficiente está expresado en 0 punto algo, que va hasta 1, mientras que el índice de Gini es este coeficiente multiplicado por 100. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente de Gini? Se puede realizar a partir de la curva de Lorenz o mediante la fórmula de Brown. Entonces, para calcular a partir de Lorenz, ¿no? Entonces decimos que, aunque no parezca, esto es 100%, esto es un cuadrado. Entonces, toda esta área de aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace Gini aquí? Es calcular las áreas, ¿no? Entonces, A va a ser el área comprendida entre la perfecta igualdad y la curva de Lorenz, ¿no? Estos son los resabios de desigualdad, ¿verdad? Y B va a ser toda aquella área que está fuera de Lorenz. Y el área total es, digamos, esto, 10.000 que es aquí. Entonces, Gini va a ser igual a A dividido entre A más B, ¿no? Porque fíjense, esta partecita de acá no la ocupamos, ¿no? Entonces, A más B siempre va a ser 5.000, porque si 100% es 10.000, entonces, y línea de perfecta desigualdad parte este cuadrado en 2. Entonces, A y B será 5.000. En términos de área, entonces, el índice de Gini va a ser, primero el coeficiente, porque aquí no lo estamos multiplicando, ¿no? El área entre la diagonal y la curva de Lorenz entre el área definida por la diagonal de los ejes. Entonces les decía que el área definida por la diagonal va a tener siempre el mismo valor, porque es de 100%, eso es 10.000, y dividido entre 2 siempre será 5.000. Entonces, obviamente, encontrar el área definida por la curva de Lorenz para dividirlo entre 5.000, ¿no? Encontrar el área es lo más difícil. Entonces va a ser el área definida para los ejes, será igual a la sumatoria de Q sub I menos 1 más Q sub I, todo entre 2, multiplicado por el porcentaje de F sub I. Veámoslo aquí. ¿No? Esto era dividido en nuestra área, 10.000. Y en general se utilizan métodos aproximados para calcular el índice de Gini.
¿no? Entonces, el coeficiente de Gini es la sumatoria de P sub I multiplicado por Q sub I más 1. Es simplemente cómo vamos a ir determinando el área. Menos la sumatoria de P sub I más 1 multiplicado por Q sub I. Y todo eso, si lo queremos expresar en términos de índice, lo multiplicamos por 100. Entonces, esta es nuestra misma planilla que teníamos allá y vamos a calcular. Anótense, por favor, las dos formulitas. O una, ¿no? Porque el índice es simplemente el coeficiente multiplicado por 100. ¿Ya copiaron? Y esta tabla sí la tienen. Espérense. Dicen, ¿Mm? ¿podría mostrar la tabla esa de nuevo, por favor, la anterior? Pero si esa fue la que hicimos el otro día. No sé, esa es exactamente. Ahorita, espérense un ratito, vamos a hacer un chanchullo aquí. Entonces, esta era nuestra tabla, ¿verdad? Bueno, parecida. En realidad llegamos a lo mismo. Entonces, fíjense, según nuestra fórmula, es la sumatoria de P sub I multiplicado por Q sub I más 1. P sub I multiplicado por Q sub I más 1. ¿No? Pero es la sumatoria de cada P sub I. Entonces, ¿no? Es multiplicar P sub I por Q sub I más 1. Multiplicamos
esto por esto por esto y esto por esto. Y con eso tendríamos esta partecita. Hacemos toda esa multiplicación. Cari, ¿qué está haciendo? Entonces 10 por 39.4, ¿cuánto nos da? Vayan anotando. 10 por 39.4, 50, estamos haciendo P sub I multiplicado por Q sub I, más 1. ¿No? Pero necesitamos esos datos para calcular después la sumatoria de todo eso. 50 por 71.1, 80 por 83.87, 90 por 91.37, 95 por 100. Menos, igual aquí. Q sub I multiplicado por P sub I más 1. Q sub I multiplicado por P sub I más 1. Entonces, tenemos nuestro siguiente grupo, ¿no? Ya para menos. Hacemos 6.11 por 50, 39 por 80, 71 por 90, 83 por 95, 91 por 100. Y eso es nuestro coeficiente de Gini. Dicen, Ajá. el resultado es 1417,95. ¿En las sumas y en las restas? Sí, todo, el CG. A ver, no sé, ahorita vamos a ver. Ahí. Aquí, ¿no? Aquí está multiplicado quitado los porcientos, ¿no? Pero nos debe dar lo mismo, ¿no? Fíjense. Aquí. Esto quitado el porciento nos da 0,1. ¿No ven? Y aquí 0,39. Exactamente lo mismo. 0,1 por 0.394, 0,5 por 0,71,
¿no? Ahora ustedes pueden ponerle 1 por 39.4 y así, ¿no? Porque todo eso lo vamos a restar de este otro. A ver, sáquenlo de nuevo. Con los con por Dios. Esto era multiplicado por 100. Y acá vamos a hacer con los números que tenemos allá, que nos va a dar un poquito diferente porque por la cantidad de decimales, ¿no? Coeficientes de Gini es igual a 0,1 es 10. 10 por 39.4. Así teníamos 39.4. Más 50 por 71. ¿Cuánto era? 71.1 más 80 por 83.8 más 90 por 91.3 más 95% multiplicado por 100. ¿No? Entonces, todo esto corresponde a esta parte. Lo voy a copiar. ¿No? Entonces, toda esa parte corresponde solo a esto, ¿no? Entonces, aquí, menos y todo lo demás, ¿no? De aquí empezaba, ¿no? Este por este,
o este por este, da lo mismo, ¿no? Que es este 50. Ahora ya no agarro esto, 50 por 6.11 más 80 por 39.4 más 90 71.1. Más 95 por 83.8 más 100 por 91.3. Lo voy a poner de colores esto para distinguir lo que teníamos allá. Ahora me dicen qué resultado le da a todos los rojos. $28,382,3. 28.382,3 menos 26,964,35. 26.900 964,35. 35. Y este coeficiente Gini, entonces, ¿cuándo nos sale? Me salió 1,417,95. 1.400. 1,417,95. ¿No? Entonces vamos a tener que dividir entre 100 nomás. Entre 1000, ¿no? Pues le quitamos el por ciento.
nos da 14,18. Entonces nos tiene que dar lo mismo. Esperemos que... Esto es negro. Entonces, y esa es una manera de calcular Gini, ¿no? Que es bastante complicada, ¿no? Porque hay que hacer uno por uno este asunto, ¿no? O sea, no complicada, sino morosa. Y aquí nuestra diferencia son los decimales. Otra forma de calcular el índice de Gini, que es la que vamos a usar nosotros, es la fórmula de Brown. Entonces la fórmula de Brown es, este es el coeficiente de Gini o Gini, es simplemente la sumatoria de P sub I menos Q sub I dividido entre la sumatoria de P sub I. Para todo P, ¿no? Que va de 1 hasta N. Hasta N menos 1. Y Q es simplemente la sumatoria, digamos, de la multiplicación de x1 por n1, que en nuestra nomenclatura esto es x es renta y n es población, ¿no? Entonces, si quieren, lo podemos cambiar. Ah, pero esto debe estar en fórmula. Y está hasta pegada. Vieron que antiguamente el Excel tenía para hacer las fórmulas y escribirlas con facilidad, ahora ya no las pillo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, si quieren ustedes escriban esto, por favor, llevándolo a nuestra nomenclatura. Y veámoslo aquí. De nuevo, esta es nuestra formulita. Lo único que quiero que se acuerden es que aquí va cuando iba de 1 a n menos 1. Que eso se refleja acá. Y si aplicamos nuestra fórmula aquí, a ver que si nos sale parecido, porque no salen iguales. ¿No? Entonces, obviamente ya no necesito esto aquí. Necesito
introducir una nueva casilla. ¿Y por qué no quiere? A ver si aquí. Ah, ya la vi, estaba por ahí. Entonces nos falta aquí P sub I menos Q sub I, ¿no? Para tener esto. Voy a poner aquí la formulita para que la tengamos vista. Y ahora sí se llenó, ¿eh? P sub I menos Q sub I. Entonces P sub I menos Q sub I lo ponen aquí. ¿Listo? ¿Cuánto le sale P sub I menos Q sub I? P sub I menos Q sub I. 3,89. ¿Es eso, no, Licen? Sí, 10,56. 8,9. 6,13. 3,63 y 0. y 0. Sumamos acordándonos que va hasta n menos 1. O sea, sin sumar el 0. Para todo P que va. No, bueno, el 0 aquí no suma nada, pues, ¿no? Pero en P sí. No es hasta n menos 1. Sumamos todo eso, por favor. 33,11. 33,11. Sumamos P hasta n menos 1, es decir, menos el 100. O sea, lo único que no vamos a sumar es este. ¿325 puede ser? Puede ser, no tengo idea. Sí, es 325. Es que con los 100 es 425. Ya, entonces está bien. Ahí está trabajando en la computadora, ¿no? Sí, en el Excel. Ajá, eso es más práctico.
Ya. Entonces, nuestro Gini será igual a 39.11 dividido entre 325. Y lo queremos expresar en términos porcentuales. Nos multiplicamos por 100. Pues nos va a salir un poquito menos, ¿no ve? Sí, listen. 0,10 me sale 0,101876. ¿Y por 100? 10,18. 19, redondeando. 10,19. Entonces, fíjense, aunque son parecidos, no son iguales. No son iguales porque este método que habíamos estado viendo es un método más aproximado, ¿no? Entonces nos salía 14 punto algo, que de todas maneras es bajo el índice, y Gini, según la fórmula de Brown, nos da 10.19. Entonces, son métodos aproximados, ¿no? Que nos muestra una tendencia. ¿Se puede copiar este? Menos, ya pillé cómo hacerle telón. Eso. El ejemplo 1. Aquí ya no necesitamos marca de clase porque tenemos el sueldo, digamos, ¿no? Y la cantidad de empleados. Entonces, 10 trabajadores perciben 20, ¿no? 12 trabajadores perciben 27, 8 trabajadores perciben 36, ¿no? 5 trabajadores perciben 48, 3 trabajadores perciben 60, 1 percibe 90 y 1 percibe 120. El total de trabajadores es 40.
¿Listo? Entonces, NI para nosotros es población. Hacemos la sumatoria de NI, que es el acumulado, sumatoria acumulada. Entonces, 20, perdón, la sumatoria acumulada es 10. 10 más 12, 22. 22 más 8, 30. 30 más 5, 35. 38, 39 y 40. Y P sub I, cuando lo convertimos esto en por ciento. ¿Mm? 10 entre 40, 0,25. O lo quieren hacer en por cientos. Porque si quieren lo multiplicamos por 100 y nos da aquí 25. ¿Cómo quieren? Como lo estábamos haciendo. ¿22 entre 40? ¿Cuánto sale 22 entre 40? 0,55. Digamos 55, ¿no? Para mantenerlo como estábamos trabajando. Aquí esto lo teníamos lleno sin los porcientos. O sea, es exactamente lo mismo. ¿30 entre 40? Inmovilice su 40 para aplicarle fórmula. ¿Sabe cómo inmovilizar un número? Ah, no, yo no estoy trabajando en Excel. 75. ¿Cuánto? 75. Ah, ya, 75. 35 entre 40. 87.5. 38 entre 40. 95. ¿Y 39? 98, 97, ¿cuánto da? 97.5. 97.5. Ahora hacemos X y para ver el monto de la planilla de la red, ¿no? Entonces, X y N I, 20 por 10, 200.
27 por 12. $324. Toditos los demás están haciendo que los escucho calladingo. O estarán de ida a otras partes. De ida a otras partes porque ya veo 24 aquí en el chat. $324. $288. 288. Ok. Entonces, completan esto, ¿ya? Les voy a poner unas tareas allá arriba. En la unidad 3. Licen, aún no ha habilitado para presentar los resúmenes, ¿no? Ay, ¿no? Voy a No. ver. Ya. Es que solamente los primeros son los que me fregan. Que no puedo poner, que ya se venció el plazo. Al de nosotros poner el plazo hasta el sábado, Licen. Está bien. Ok, chicos, entonces nos vemos el día lunes, ¿ya? Ya le hice. Que esté Está bien. bien, Licen. Hasta luego. Descansen, tranquilos. Vayan luego, aprovechando de Alicia. estudiar un poquito, acordar que ya vamos a dar el examen, ¿ya? Ok, Licen, hasta luego. Hasta luego. Listen.